un gusto tenerlos aquí por esta sesión, por este webinar. Prácticamente es hablarles de uno de los tantos servicios que ofrecemos en la parte de CloudSight, obviamente. Y bueno, uno de ellos, el cual pues en esta charla, en esta plática, está titulado como herramientas de home office. Obviamente pues utilizando la telefonía en la nube, ¿no? Bueno, no es una herramienta obviamente que hayamos inventado hoy en día, que necesitamos reinventando el hilo negro, obviamente. Sin embargo, bueno, empieza a cobrar ya sentido y fuerza, obviamente, alrededor de estos últimos meses, estas herramientas, entre estas en la parte de telefonía y otras más, obviamente, pues para el uso, ¿no?, de herramientas de sesiones remotas. Bueno, una de ellas, sin lugar a dudas, pues es la parte de telefonía digital IP, el cual pues está basada o nace directamente desde la nube para llegar, obviamente, pues a todas esas usuarios finales para el uso de colaboración, obviamente, interno para la empresa, ¿no? Bueno, entre otras más. Prácticamente esta sesión, bueno, pues estará enfocada a este tema. Gracias una vez más. Y bueno, pues comenzamos. Nuestro servicio como tal realmente lo segmentamos por tres capas y bueno, las estaremos hablando durante la plática porque es lo que hacemos posible realmente ese diferenciador ante otras soluciones. Muchos de los competidores y bueno, en el mercado, pues sí, te ofrecen y hablan sobre este tipo de tecnologías, telefonía en la nube y demás, pero no hablan de cómo es pues la parte de seguridad, si hay integración con otros sistemas, si hay desarrollo. Nos hemos topado con la parte de otros servicios en los que pues simplemente es el puro servicio de telefonía sin nada más, ¿no? Entonces, bueno, estos diferenciadores, estas tres capas en las cuales nosotros identificamos como el servicio que engloba pues todo lo que es en la parte de telefonía en la nube, lo segmentamos por estas tres capas o tres fases, ¿no? Empezaremos o comenzaremos con IPPBX Cloud, que es la primera, seguridad IPBX y por último personalización y desarrollo. Se contempla de estas tres fases y bueno, una de las primeras en la cual venimos a hablar sobre pues todos los servicios, todo lo que conlleva, todo lo que es el servicio de telefonía en la nube. Hablaremos también porque tenemos el servicio on-premise, en el cual es totalmente físico, en el cual se instala en las instalaciones del cliente y obviamente pues podemos también hacer uso de la tecnología, inclusive utilizar de la misma infraestructura para hacer una pequeña especie de nube privada y pueda llevar su telefonía on-premise hacia una nube privada, ¿no? En el cual pues pueda tener soluciones y servicios de extensiones remotas y obviamente poder inclusive solventar esos servicios hacia sus usuarios finales, ¿no? En este caso, bueno, la parte de IPBX Cloud, en el cual pues nace como tal, es omitir ese paso, ¿no? Ese paso en el cual pues dejamos a un lado la parte de todo el hardware y lo ofrecemos y nos vamos directamente hacia el usuario final, en el cual pues vamos escalando sobre extensiones remotas y en donde ofrecemos todo la gama de servicios de IPPBX Cloud, ¿ok? En esta sesión, en esta capa, hablaremos sobre las características y funcionalidades del PBX en la nube. Obviamente estas funcionalidades también forman y son parte de lo que son, como si lo lleváramos a PBX on-premise. Son funcionalidades iguales, entregamos lo mismo. Obviamente el diferenciador aquí es la parte de la nube, que nos vamos directamente, y pues la otra a entregar físicamente las instalaciones del cliente. Una de ellas y la más ventajosa, obviamente, para poder tener esta solución es el uso de los móviles. Y estamos hablando móviles desde, obviamente, un móvil teléfono, un móvil laptop, un móvil desktop, o sea, ya equipos en los cuales podemos llegar y podemos subir esa solución para poder hacer registros de estas extensiones digitales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una de las características obviamente principales de todo el servicio, pues es poder llegar hacia el usuario final a través de alguna aplicación con la extensión colaborativa de la empresa. Entonces, lo que vamos a tener ahí, pues es una central telefónica en la nube compuesta de N cantidad de extensiones en las cuales, pues como les comento, puede ser registro desde una extensión móvil, en un celular, en una laptop, en un desktop o inclusive en un teléfono IP convencional,
¿ok? Obviamente con los correspondientes protocolos de comunicación, pues para que este teléfono pueda lograr firmarse hacia la nube de Acetel. La principal característica de este servicio, obviamente, pues es donde entregamos ya toda la gama de soluciones, toda la gama de servicios embebidos en esta extensión remota. Entonces, vamos a tener toda una central telefónica en la nube, en la cual, pues, obviamente, va a reducir en costos operativos hacia el flujo de llamadas, principalmente, pues, en las internas, ¿no? En las cuales, pues, el uso de llamadas internas entre la misma central telefónica, pues es totalmente gratuita, o sea, es meramente una llamada entre extensiones, ¿no? Local, por lo cual pues no genera un uso en el costo del carrier final. Entonces, bueno, esta es la parte del soporte para softphone. Obviamente para móviles, en las características ahí pues se solicita como principalmente el uso de datos móviles en las redes 4G, ¿no? Para un uso o funcionalidad óptima en la llamada. En la parte de Wi-Fi, preferentemente en 5 GHz, pudiera funcionar perfecto. 2.4, bueno, podría tener sí, siempre y cuando obviamente pues las cargas ahí en la parte de la conectividad wireless estén fluidas y no haya bastante carga, ¿no? de usuarios a través de vía inalámbrico. Y bueno, pues no se diga en la parte de extensiones que van a través de cable por Ethernet, en las cuales pues pueden ser inclusive las mismas laptops, los desktops o los teléfonos IPs. Bueno, en ese caso, cualquiera de esos equipos o dispositivos que tengan uso de un cable únicamente con una salida a internet, obviamente pues dedicada con ciertos parámetros, pues va a poder firmarse hacia la nube de Acetel. Y ahí es donde empieza pues ya toda la estructura de tener la central telefónica en la nube, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la parte de soporte para softphone. Otro de los servicios pues muy sonados y obviamente que son pues, fundamentales en la parte de conmutación digital, IP y demás, pues es el IVR, ¿no? El tener pues la recepcionista digital. Este factor y conlleva mucho la parte de desarrollo, porque, bueno, finalmente el IVR puede ir desde muy básico hasta algo muy avanzado. ¿Qué me refiero con esto? Pues tener una estructura y un flujo, obviamente, nos va a ayudar a segmentar las diferentes áreas de la empresa para poder nosotros, el usuario final, quien está llamando hacia nuestro IVR, pues tenga esa gestión fácil de poder interactuar en el menú para poder lograr llegar a comunicarse al área correspondiente hacia donde él desea, ¿correcto? Pues aquí este flujo puede ir desde muy básico en simplemente, bueno, segmentarlo por áreas, ¿no? Administración, contabilidad, etc., ¿no? Algo muy básico de manera local, donde pues se agrupan las extensiones y listo. Pero, bueno, ¿qué me refiero ya a intermedio avanzado? En el cual ya pongamos el ejemplo rápido de un banco. Un banco que ya estamos hablando que hace interacciones o consume web service para el uso de aplicaciones donde ya está consultando una base de datos, un número de cliente, ya está arrojando o trae el número de cuenta, la solicitud de los estados bancarios o el mismo salario, ¿no? De una tarjeta de crédito. Podemos hacerlo desde algo muy básico hasta algo muy avanzado donde ya tengamos que interactuar con otros sistemas o inclusive bases de datos para poder integrar ese IVR donde la interacción pues sea pues ya más robusta, donde nos traiga inclusive ya más datos y el mismo IVR nos arroja a través de un audio de voz. Y bueno, pues esa interacción al final, pues eso es lo que va a hacer que el usuario quien está llamando a esa central telefónica con este IVR, pues tenga más facilitadores para poder llegar a las áreas correspondientes, ¿no? O inclusive ni siquiera a las áreas. Estamos hablando de que el mismo IVR pues va a interactuar con el usuario, arrojándole los datos que él necesita, lo que él necesita conocer en ese momento. Entonces, pues el IVR o recepcionista digital es el plus o diferenciador, ¿no? En el cual pues podemos entregarlo de una manera óptima, funcional, y obviamente ir escalándolo para sistemas que ya tienen, bueno, CRM, CRPs, en el cual tengamos que consultar, obviamente bajo protocolos de comunicación de nuestra misma base, para poder interactuar con eso y traernos esos datos para poderlos arrojar mediante un audio de voz, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte del IVR.
Y como les comento, pues es un mecanismo en el cual pues es fundamental hoy en día. Y obviamente pues no se diga ya llevándolo directamente a la nube. Lo siguiente, pues el identificador de llamadas, digo, eso es ya de cajón, en el cual pues cualquier conmutador debería de ya soportar eso. Muchas de las veces ya está estandarizado, inclusive el mismo carrier, operador con quien tengan contratado, ya sea Telmex, Axtel, Alestra, etc., tienen la encomienda pues de enviar ese identificador de llamadas, ¿no? Porque pues mientras no lo envíe el carrier en sí, pues no vamos a tener algo que mostrar en el conmutador, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues sí hay conmutadores en la nube, inclusive on-premise, con mecanismos que aunque inclusive el mismo carrier te esté enviando el identificador de llamadas, el conmutador no te lo muestre o no lo desplaye en la pantalla LED de tu teléfono o en tu softphone, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, eso pues ya es de cajón, la parte del identificador de llamadas, en el cual pues identifiquemos obviamente cualquier número entrante para obviamente pues tener un control, ¿no?, en el flujo de llamadas. Otra funcionalidad general de nuestro servicio pues es la parte de salones de conferencias. Como les comento, digo, esta plataforma que nosotros utilizamos pues viene en sí a ser parte de las comunicaciones unificadas, pues donde embonan o entran otros servicios, ¿no? Uno de ellos pues es la parte de salones de conferencias. Estos salones de conferencias son totalmente audio, en el cual no nos limitamos por el uso de canales del teléfono en sí, ¿ok? Recuerden que los teléfonos pues ya traen la funcionalidad de conferencias. Sin embargo, bueno, pues está limitada a conferencias tripartitas, que es lo máximo que pueda soportar una extensión o un teléfono físico, ¿ok? Hablando del teléfono como tal, o cualquier herramienta externa al PBX. En este caso, bueno, pues los salones de conferencias vienen a soportar N número de cantidad de llamadas en una sola, ¿no? Donde podemos gestionar a través de contraseñas, poder una limitante en el número de participantes, algo, o sea, como lo estamos viviendo hoy en día con aplicaciones de videoconferencia, como herramientas de Zoom, Webex, etc., pues trae esa misma gestión en la parte de salones de conferencia, ¿no? Para poder tener pues toda una autonomía en el flujo de la llamada y obviamente pues no estar limitado a una cierta cantidad de llamadas simultáneas. Entonces, bueno, pues este es uno de los diferenciadores y que obviamente pues podemos soportar ahí hasta N cantidad. La parte de voicemail, cual pues es fundamental también tener ahí los mensajes en caso de que no nos encontremos directamente en nuestra extensión físicamente, pues tenemos esa herramienta en la cual nosotros podemos enviar o almacenar, sí, el buzón directamente en el teléfono y enviarlo al mismo tiempo hacia tu correo electrónico, ¿no? ¿Cómo se envía esto? Pues obviamente a través de un archivo adjunto donde viene el audio de ese buzón de voz, ¿de acuerdo? Ese buzón de voz, pues obviamente pues es una grabación en el cual pues puede ser un mensaje el cual te dejan en el caso de que no lograste contestar una llamada o no te encontraste en el lugar donde estaba registrada tu extensión, ¿no? Entonces, pues la ventaja es de no perderte pues las llamadas como tal, sepas quién está llamando al final del día y pues logres retener ese mensaje por cualquier urgencia y demás, ¿no? Tal cual un voicemail, como funciona en la parte móvil, cuando nos llama nuestra compañía celular y no alcanzamos a contestar, lo mismo, ¿no? Aquí la gran diferencia es que podemos enviar ese attachment del audio hacia tu correo electrónico, pues para que tú logres acceder desde tu móvil, puedas descargar el audio y lo puedas escuchar. Y bueno, finalmente una interfaz web en la cual nosotros entregamos, obviamente, dependiendo del tipo de aplicación, del tipo del proyecto que se vaya dando, vamos validando si realmente es factible integrar una interfaz para uso de administración genérica, ¿no? Para el usuario o para el administrador de TI, quien vaya pues a interactuar con las configuraciones del PBX en sí. Entonces, como les comentaba, en el uso del IVR, cuando ya son aplicaciones pues que ya requieren un mayor desarrollo, pues ya a veces no utilizamos interfaces y lo dejamos todo directamente pues en nuestra API de desarrollo, ¿no? Donde pues todo es a través de línea de comandos, pero
pues podemos ahí, dependiendo, como les digo, dependiendo del proyecto y en sí qué es lo que vamos a entregar, vemos si se entrega una interfaz web al usuario final, ¿no? Pero que sepan que sí hay una interfaz para realmente amigable, pues como para que pues, el administrador pueda tener ese control, ese flujo de las llamadas, pueda descargar los CDRs, interactuar con las grabaciones de llamadas, o sea, todo lo que es pues parte de configuración y se puede gestionar para múltiples usuarios. O sea, cada usuario pudiera tener los permisos distintos, ¿no? Para acceder a ciertos módulos de la administración. Esa es una de las grandes ventajas pues de nuestro servicio, en el cual, digo, más adelante se dieron cuenta, una de las fases es el tema de desarrollo, ¿no? El tema de desarrollo e integración. Digo, me adelanté un poco en la parte del IBR al hablar sobre esto, pero pues es fundamental y ahorita lo vamos a ver ya más a detalle en esta capa. Bueno, concluimos ahí con la parte genérica de lo que es el servicio como tal, de cómo nosotros pues hacemos las soluciones, cómo llegamos y cómo hacemos esto posible. De alguna manera nosotros nos enfocamos obviamente mucho en la parte de desarrollo para poder hacer posible esto. Y bueno, hay otros más servicios, obviamente, que nos sirven para poder hacer o entregar la solución final al cliente, pero estos servicios que principalmente hablamos aquí son generales, ¿no? O sea, son los más emblemáticos, son los que obviamente sirven ahorita en estos casos como para el tema de uso de herramientas para remotas, para home office o cualquier uso adicional que se le quiera dar fuera de la empresa como tal. Igual más adelante, ya en la documentación, con gusto, les haríamos llegar pues ya toda la parte, toda la gama de servicios que ofrecemos dentro del rubro de la telefonía cloud y on-premise. Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. Nuestra siguiente capa, que es la parte de seguridad IPv6, en la cual, bueno, como les comentaba en un principio, muchas de las soluciones que ofrecen los competidores pues no te hablan de esto. Realmente no hay más información relevante sobre esto y únicamente es ofrecer el servicio cloud, ¿ok? Sin embargo, bueno, para nosotros, y creo se estarán preguntando, pues, ¿qué pasa ya una vez cuando tengo mis llamadas en la nube, ¿no? O cuando ya estoy conectándome a una nube privada o pública donde están ofreciendo pues, un servicio de telefonía. Bueno, pues para nosotros es importante y es parte fundamental, obviamente, de todo el servicio, porque hay plus adicionales en los cuales ofrecemos en esta etapa, ¿correcto? Pues una de ellas es la parte de alertamiento y monitoreo de llamadas, ¿ok? Esto, pues en sí, nosotros obviamente nos enfocamos en el monitoreo de las llamadas y no es que quiera decir que accedamos a información, porque obviamente está escrito y obviamente es información confidencial en el cual no tenemos acceso como tal. Sin embargo, me refiero al monitoreo en el flujo de llamadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues, se corta una llamada? ¿Qué pasa cuando el servicio no va bien? ¿Qué pasa cuando las extensiones se desconectan? Toda esa parte que conlleva el que tu servicio final sea el óptimo y el correcto al 100%, o sea, que trabajen al 100%, pues es todo esa parte de alertamiento y monitoreo, ¿correcto? Eso viene a ser parte y pues forma un papel fundamental en esta capa, que es la seguridad. Otra de las partes es, por ejemplo, permisos, ¿no? de llamadas. En este caso, la limitación de los tiempos. Quizá el permiso de llamadas no sea igual para todos los colaboradores. Sin embargo, podemos quizá limitar el uso, limitar el tiempo, vaya, en la duración de una llamada. Digo, finalmente, hoy en día, los carriers, y bueno, con la parte de las políticas de telecomunicaciones y las reformas, pues ya esto ya quizá pueda no hacer sentido porque pues ya los paquetes de llamadas o todas las llamadas tienen un mismo precio. Entonces, finalmente, quizá no pueda hacer sentido. Pero bueno, para una empresa que sí sea importante el que la duración de una llamada para un usuario o inclusive para un call center o qué sé yo, pueda tener ahí un límite, ¿no? Este límite obviamente funciona en el que le damos un ejemplo, 10 minutos en la duración de llamadas y al minuto 10 pues se va a cortar o se va a colgar. Pero bueno, es parte de la seguridad y pueda haber empresas
quien les pueda hacer sentido esta función. Bueno, pues hablábamos del monitoreo de llamadas, la parte de la interfaz web, en la cual pues te la entregamos directamente. Toda la gestión y administración es una interfaz web, obviamente protegida en la nube, o certificados de seguridad, en el cual pues es para que accedas de manera segura y lo que hagas ahí en tu consola de administración, todo esté encriptado y viaje de manera segura, ¿correcto? Y lo más fundamental sobre la parte de seguridad, que esto es así como nuestro plus fundamental cuando ofrecemos el servicio de telefonía en la nube. Nosotros tenemos un mecanismo y le llamamos Failover Zip Trunk, el cual ofrecemos dentro de nuestro servicio dos números, ¿no? Estos dos números o n cantidad de números, pero los ubicamos con diferente chip carrier, ¿no? El cual obviamente tienen doble redundancia. No quiere decir que este failover o esta conmutación por error sea automática, porque finalmente estamos hablando de un mecanismo que va a nivel de carrier, ¿correcto? Este mecanismo a nivel de carrier, pues no podemos ya jugar un papel directo con el carrier porque ya estamos hablando de que ya ellos manejan sus centrales telefónicas y ya obviamente otros mecanismos. Pero que sí sepan que al hacer la publicación, obviamente tu cliente final de esos números que tienen salida por un lado y por otro, bueno, en el caso de alguna falla que tengamos con nuestros carriers, ya sea por uno o por otro, bueno, tengas esa otra publicación de ese número o de ID disponible. Obviamente es un servicio que puede ir o no adicional a todo lo que es la parte del servicio cloud de telefonía, pero que sepan que tenemos esa ventaja, ¿no? Ante otros competidores en el cual, pues si es con tal carrier, pues es por ahí y no hay otra. En caso de que se caiga, pues te quedas incomunicado totalmente y bueno, pues ya hasta el tiempo de restablecer es cuando ya vas a poder otra vez a reanudar toda tu operación, hablando telefónicamente, ¿no? En este caso, pues tenemos esa función en el cual no dependemos de un solo carrier, sino de dos, y pues podemos entregarte distintas numeraciones de cada uno. Entonces, bueno, pues eso es un factor importante y obviamente habrá quien sí le haga sentido tener obviamente esta redundancia cuando la criticidad de su operación es totalmente telefónica, ¿no? Y no se diga hoy en día que la operación pues la saquemos de la empresa local, ¿no? O de la infraestructura local, sino que ya la estamos llevando a los colaboradores finales y en el cual pues están haciendo uso del home office con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, quizá la comunicación siga interna entre extensiones, sin lugar a dudas, pero pues al hacer quizá una llamada saliente o entrante, pues ahí es donde ya comienza a haber problema, ¿no? En el solo depender de un solo operador. Entonces, bueno, pues esta es la parte del Failover Zip Trunk y el cual forma parte de o pieza clave ya en la parte de seguridad IPv6 y pues por lo cual lo ofrecemos, ¿no? Es como les comento y reitero, puede ir como servicio adicional en caso de que así lo deseen o únicamente entregarles un solo número, ¿no? Obviamente, pues eso, el que tengan dos zip carriers, diferente compañía, pues ya obviamente pues eso va a impactar quizá en una propuesta económica final, pero bueno, que sepan, está la función y es un plus importante en nuestro servicio. Y bueno, no se diga la parte de enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, tienes tus extensiones fijas, locales en la empresa, ¿no? Pero bueno, pues, a la hora de hacer, por ejemplo, el uso de home office, quizás sea muy tedioso, inclusive para los mismos administradores de TI, pues estar desconectando los teléfonos y que se los lleven a sus casas, pues que sepan que no hay necesidad de hacer todo eso, sino que pueden desde el mismo teléfono o obviamente como este servicio es un servicio administrado, nosotros mismos les apoyamos en el enrutamiento de las llamadas, ya sea hacia móviles, o sea, celulares como tal, o puede ser el enrutamiento hacia la extensión, pero que traiga registrada en el móvil. Ojo, una extensión del mismo número no puede estar registrada en múltiples dispositivos. Tiene que ser una extensión, obviamente, distinta, ¿no? Entonces, esa extensión se puede enrutar la fija que tienen en la oficina hacia esa extensión móvil, ¿no? Haciendo uso de las mismas extensiones locales sin que te genere una llamada adicional, ¿no? Como en el caso, pues, que les decía, que se puede enrutar
hacia un celular como una llamada saliente, ¿no? En el cual pues sí te va a generar un costo. Pero pues están esas dos opciones y dependerá obviamente de los usuarios y del cómo quieran hacer esta función. Entonces, pues es muy importante que lo conozcan y está el enrutamiento de llamadas hacia cualquier destino. O sea, si yo me encuentro, obviamente, fuera del país, o sea, y yo tengo mi extensión móvil, que es algo que no aclaré, o sea, esto lo estamos diciendo que es tu extensión móvil en cualquier parte del mundo con una conexión a Internet. Y bueno, pues no se diga hacia un teléfono fijo de casa o algo donde quieran ustedes enrutar todas las llamadas de su extensión que tienen fija en la empresa hacia pues, el exterior, ¿no? Hacia otra parte. Esto es la parte de seguridad IPv6, el cual pues es para nosotros importante que la conozcan. Les comentaba, es un servicio administrado, pues tenemos obviamente las capacidades de que tengan la confianza de que nos vean como un socio tecnológico en el cual podemos administrar pues esa infraestructura y llevarla a un potencial al 100%, ¿no? Utilizar y que utilicen todas las funcionalidades obviamente que ofrecemos pues, para que exploten el servicio. Entonces, pues este plus, esta parte de seguridad, yo creo que muchos de los operadores, de los SIP carriers que ofrecen el servicio de extensiones digitales en la nube, no te hablan parte de esto. Y si lo hablan, pues realmente no te explican o no te hacen ver todas las funcionalidades que se puede hacer. Y bueno, como les comento, el failover SIP Tron, que es algo importante, pues allá es únicamente casarte a un solo operador donde él te va a estar dando el flujo de llamadas y pues si él se cae, se cayó tu operación telefónica. En este caso contrario, pues tenemos doble redundancia. Entonces, bueno, pasamos por último a la tercera y última capa, que es la parte de personalización y desarrollo. Bueno, me había adelantado un poco en las primeras filmina con la cuestión del IVR, que comentaba que podíamos hacer nosotros integraciones pues, con otros sistemas. Pues una de las partes fundamentales es algo importante. El motor con el que utilizamos todo, o sea, lo que hacemos posible todo esto, el motor de la comunicación para lograr, bueno, todas estas funcionalidades, trabajamos nosotros con Asterix. Asterix, quizá, digo, ahorita les pueda sonar, les pueda hacer sentido, inclusive ya lo habrán escuchado. Asterix es una herramienta open source que ustedes la pueden descargar inclusive desde la web. Es totalmente libre, y en la extensión de la palabra es open source, ¿de acuerdo? Pero realmente la funcionalidad, que es nuestro servicio como tal, nosotros lo que realmente ofrecemos es el entorno, todo lo que conlleva poder hacer que tu servicio Asterix, con todas estas ventajas y bondades de las cuales se les he hablado, sean posibles, ¿no? Una cosa, obviamente, pues requiere de ingenieros expertos certificados para estar al día del desarrollo y las actualizaciones de esta herramienta, porque una cosa es descargar un software gratuito directamente en la web y otra muy diferente a, bueno, descargarlo, darle el mantenimiento y el soporte necesario para que esté al día y obviamente el desarrollo para poder lograr que las aplicaciones se logren, ¿no? Con integraciones o con la misma, pues, requerimiento del cliente, ¿no? Del crecimiento, vaya. Entonces realmente el entorno está basado en eso. Bueno, nuestro servicio está basado en el entorno, ¿no? En nosotros poder estar actualizados, en el estarte brindando toda la administración, todo el soporte, todas las actualizaciones y todas las funcionalidades con desarrollos e integraciones de tu plataforma, ¿ok? Pues como tu PBX está basado en Asterix, pues es un servicio en el cual pues podemos incluir, o sea, todas las bondades que podemos ofrecerte, que son obviamente funcionalidades para integrarnos a bases de datos, reconocimiento de datos y, bueno, interactuar, como les comentaba, con otras aplicaciones para al final pues poderte traer esos datos y sepas qué hacer con ellos. O al final esos datos, cómo se los vas a presentar al usuario final o cómo los vas a, o sea, vaya, ese análisis de datos, cómo los vas tú a reportar, ¿correcto? Entonces, esta personalización y desarrollo, por eso al principio también les comentaba sobre una interfaz en la cual les ofrecemos una interfaz dependiendo del proyecto y estilo de cómo se dé, ¿no? Porque muchas de las veces está por demás que dejemos una interfaz web
cuando pues todo va enfocado a desarrollo y personalización con aplicativos, ¿de acuerdo? Entonces, donde realmente el usuario final o el administrador de TI pues no va a interactuar mucho con esto, porque al final del día pues todo, obviamente, pues nos va a dejar toda esa personalización, desarrollo a los expertos, ¿no? A quien está capacitado para lograr que las funcionalidades se den. Por eso es que depende de la solución en el que, pues, ok, es algún proyecto básico en el cual no requiere integración con muchos sistemas, no se ocupa de algo muy voluminoso y pues que el administrador de TI pues pueda él gestionar por sí solo, ¿no? Supongamos que es del lado derecho, pues vemos su conmutador basado en Asterisk, ya sea on-premise o en la nube, ¿correcto? O sea, no hay limitantes de cómo se dé, porque podemos lograr esas integraciones. Y pues podemos ir desde las bases de datos, como bien les comentaba, podemos soportar desde SQL, MariaDB o MySQL, que es ya prácticamente lo mismo, y integraciones también con bases de datos de Oracle. Entonces, obviamente necesitamos de ciertos mecanismos para poder integrarnos hacia esas bases, porque muchas veces de las aplicaciones son muy celosas, porque digo, hay aplicaciones que ya traen embebido el propio sistema de extensiones, ¿no? Pues sí, del servicio móvil remoto. Entonces, obviamente, pues ahí ya te hace toda esa parte, pero obviamente, pues estamos hablando de aplicaciones o de CRMs o RPs, como SAP o cualquier otro, ¿no? Si nos vamos ya a palabras mayores, y son muy celosos, porque pues ya traen el servicio y las integraciones, aunque la base de datos sí seamos compatibles, pues ya ellos dicen, no, su código viene cerrado y pues no tienen acceso, ¿no? Pero pues habrá desarrollos a la medida, como aplicaciones que se desarrollen a la medida del cliente, ¿no? En el cual pues la base de datos sea un SQL o Oracle o cualquier otra, pero que está ajeno a una marca como tal, y bueno, ahí es donde ya podemos negociar y que obviamente pues los mismos desarrolladores de la aplicación se pueda hacer esta integración, ¿no? Pues uno de ellos es la base de datos, la integración con otros sistemas, como se los comentaba, la parte de CRM, CRPs, donde pues podemos hacer ese click to call, en el cual pues a través de su aplicación, con esa llamada mandemos desde su aplicación llamar, ¿no? Desde nuestra extensión móvil y nos traiga algunos datos. Ahora sí que dependerá mucho de cómo funcione su aplicativo, ¿no? Pero sepan pues que tenemos esas integraciones con otros sistemas. Y bueno, será obviamente ya obligación de los tanto del integrador de la aplicación como nosotros, el poder lograr que esa comunicación a través de ciertos protocolos se realice. Y obviamente pues el desarrollo, ¿no? El desarrollo que finalmente pues es importante, el ir desarrollando día con día, que tu IPv6 basado en Asterisk esté siempre actualizado con las mejores herramientas y obviamente el desarrollo propio, que es como nuestro emblema principal, ¿no? de Acetel. Estas tres partes, o sea, estas tres pues capas, vaya, de la misma capa que es base de datos, integración y desarrollo, es importante, en el cual pues si cubres todo esto y lo llevas, que esta información que recabas en tu central telefónica, en la nube o físicamente on-premise, pues vaya a ser analizada, ¿no? Porque, ok, tienes todos esos datos, tienes esa información en tu conmutador, en tu PBX, que esperas cómo vas a arrojar toda esa información. Como les decía, la vas a arrojar a través de un audio al usuario final, como lo hacen los bancos, o sea, que te trae un resultado de un saldo de una tarjeta, que te traiga una pues, ficha técnica, qué sé yo, o sea, podemos, ahora sí que su mente, su imaginación es su límite, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer con todo eso? O sea, analizar esa información para, obviamente, después hacer el despliegue, ¿no? O sea, que ya tenemos esa información, pues, ¿cómo la vamos a mostrar? ¿Cómo la vamos a llevar al usuario final? Y pues, finalmente, tengan ustedes la parte de productividad, ¿no? O sea, ya se arrojen resultados, tomas de decisiones, todo ya cómo tú vas a desplegar, o sea, qué vas a hacer con toda esa información para al final, pues tú tener los resultados esperados, ¿correcto? Entonces, pues esta es la capa final, la cual es por lo cual dentro de nuestro servicio de cloud site de telefonía,
lo cubren estas 3 capas y el cual son los principales diferenciadores ante los competidores, ¿ok? Entonces, quizá en algunos les haga sentido de lo que les hablo, quizá otros ya lo hayan escuchado, pero sepan pues que estos tres capas pues se da como resultado un servicio esperado por el cliente, ¿no? Y pues como les comentaba, es un servicio modalidad SAE, que cuando se ofrece es totalmente un servicio administrado en el cual pues todo el equipo de Acetel está obviamente capacitado para poderte hacer y llevar de la mano desde un inicio hasta un fin, y después de ese fin, pues es lograr la estabilidad para poder ayudarte o apoyarte en altas, bajas, cualquier cambio, etc., ¿no? Tengo por aquí unos ejemplos. Y a lo mejor, bueno, se estarán preguntando cómo pues, logramos o qué requiero para que mi cliente sea candidato para poder llevar o poder ofrecerle este tipo de servicios. Digo, como todo, ¿no? Dentro y fuera de la empresa, pues siempre digo, al hablar de servicios en la nube, estamos hablando de que ya vamos a depender totalmente del Internet, ¿no? Eso es ya una cosa fundamental. Entonces ya el Internet pues ya es parte, o sea, es como el agua, ¿no? Ya prácticamente no podemos vivir sin el servicio porque dependemos totalmente de todo lo que nos lleva en sí el servicio de Internet, ¿no? Entonces, es fundamental y los requerimientos, digo, aquí es un ejemplo, este diagrama que estamos viendo, es por ejemplo un PBX on-premise en el cual, bueno, está instalado en las instalaciones del cliente. Si se fijan, tenemos por la parte de switching, routing, para toda la segmentación de red. O sea, es importante, obviamente, que como ya estamos dependiendo totalmente del Internet, pues mínimo el tráfico vaya separado, ¿no? O sea, voz y datos, ¿correcto? Entonces, pues aquí obviamente, ¿quién lo va a hacer posible? Toda la parte capa 2 y capa 3, que es la parte de switching a routing. Pues desde ahí ya vamos a tener como candidato, si esta persona cuenta con eso, pues ya tenemos un paso más, ¿no? Acá dentro los requerimientos técnicos, bueno, les comentaba, pues hay empresas de antaño que pues ya su cableado es cableado estructurado, pues sí ya carece, obviamente, de las tecnologías de otros cableados, y pues preferentemente cableados nuevos que tengan categoría 5E o 6, pues ya estamos también del otro lado. Es parte también importante porque si desde el cableado ya estamos mal, esto hablando de la parte on-premise, ¿ok? Si ya desde el cableado estamos mal, pues ya, sin lugar a dudas, cuando se genere una llamada o cuando entre una llamada, pues ya vamos a tener ahí un problema de comunicación, ¿no? Porque pues si ahí ya se va a generar el ruido en la misma llamada, entre cortes y demás. Pues la parte de seguridad perimetral, que es importante también. ¿Por qué es importante y ahorita se lleva de la mano con el Internet dedicado? Porque bueno, si bien para la parte de telefonía, un punto importante es tener el Internet dedicado única y exclusivamente para la telefonía, para que obviamente salga bien. Pero si tenemos, por ejemplo, no tenemos un Internet dedicado, pero tenemos un Internet, llamémoslo quizá pues, empresarial, de 100 megas, que no es simétrico, pero aquí es donde entra importante el firewall o la seguridad perimetral o el router, porque él, si trae funcionalidades de calidad y servicio, pues esos mecanismos nos van a hacer que a través del Internet que ya tenemos, que no es dedicado, nos ayude ese equipo a poderle hacer políticas de calidad de servicio a todo el flujo de las llamadas, ¿ok? Entonces, eso nos va a favorecer para pues no hacer una contratación adicional de un Internet dedicado. Pero ojo, es importante que este mecanismo obviamente lo entienda tu firewall, lo entienda tu equipo, quien está al frente de la recepción de todo el tráfico entrante y saliente de tu red local. Obviamente que pues ya si nos vamos para algo más, pues ya quizá una solución en la cual queramos por vanidad tener todo muy bien a la par, que es lo óptimo y buenas prácticas, pues ya entonces sí nos vamos con el Internet dedicado, ¿no? Otra de las cosas, pues, que les comentaba, la segmentación de redes, obviamente, pues, voz y datos, que eso lo va a gestionar el que tengamos un equipo atrás de nuestro firewall, que obviamente, pues,
tenga las capacidades de tener el flujo correcto de todo nuestro tráfico entrante y saliente, ¿no? Aquí este equipo capa 2, capa 3 se encargará de direccionar el tráfico de voz y datos, ¿no? Ahora sí que son lo que es peras con peras y manzanas con manzanas, ¿correcto? Otro de los puntos importantes en el dimensionamiento pues es conocer, o sea, qué tipo de enlaces telefónicos. Ojo aquí, obviamente todavía hay empresas, y yo creo que ustedes mismos quedarán en el entendido, que siguen teniendo todavía circuitos analógicos con su Payasonic, recibiendo líneas análogas o conmutadores del año del caldo, inclusive mismos PBX digitales IPs, recibiendo líneas analógicas, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero yo creo que sí valdría la pena que concientizaran, o sea, al mismo cliente de que tengamos ya que migremos y empecemos a migrar esos servicios analógicos o circuitos analógicos a lo que son comunicaciones o troncales digitales, ¿no? En el cual pues todo va a correr a través de IP. Una, pues reducen costos, es escalable y bueno, con la intención de que obviamente de tener, por ejemplo, un conmutador 10, 20 líneas, o sea, y me refiero a líneas analógicas, que es una línea por cable, o sea, 20 cablecitos desde la calle, desde la PCTN hacia tu conmutador, pues imagínense cómo va a estar ahí el tendedero en el site de todas sus líneas. Entonces, yo creo que ahí puedes concientizar al cliente, pues hacer esta migración en el cual nosotros, y es posible, hacer portabilidades, ¿no? Conservar sus mismos números que tienen en sus líneas analógicas para portarlos directamente hacia nuestros carriers y sigan conservando sus propios DIDs. Ya para avanzar un poquito más rápido, pues es importante. El E1, bueno, el E1 pues es digital, digo, no hay problema, pero también pues podemos migrarlo a un ZIP-Tron. Obviamente estas tres rubros, otros tres canales de enlaces telefónicos, E1 pues es digital, no hay problema cuando es un premise. Cuando todo esto ya el cliente cuenta con una solución fija, una infraestructura local, lo podemos migrar a la nube sin ningún problema, haciendo portabilidades de números para que conserve sus mismos números y los llevamos directamente a la nube. Entonces es posible. Y cuando es físico, pues es importante conocer qué tipo de enlaces tiene para obviamente dimensionar el tipo de conmutador, si es que vamos a requerir tarjetas, con tarjetas E1, tarjetas para líneas análogas, en caso de que el mismo cliente esté renuente a hacer un cambio de sus líneas, porque son de toda la vida, bueno, pues ya ahí ya será otro cantar, pero es posible, o sea, mantenerlas. Y si es ZIP-Trun, bueno, pues ya estamos también del otro lado, porque pues ya no están llegando cables que lleguen directamente al conmutador, ¿no? Sino que ya todo es IP, todo es 100% a través de Internet. Conocer pues la cantidad de IDs, obviamente, que los IDs son los números públicos de la PCTN, canales concurrentes, o sea, cuántas llamadas simultáneas puede hacer su enlace. Y pues su paquete de llamadas, cómo es que está actualmente su enlace. O sea, es un enlace de llamadas ilimitados, tiene un paquete de tantas llamadas locales, celulares, etc., ¿no? Y bueno, si nos pasamos ya a lo que es totalmente en la nube, pues ya caemos en cuenta que realmente pues, no estamos viendo ahí conmutadores, únicamente pues, es un esquema en el que pues todo es la nube. Entiéndase pues que la nube es un sistema virtual en un espacio en algún lugar del mundo, ¿correcto? Entonces en este caso pues la nube privada de Acetel, en donde se hace posible todo esto y entregamos todo el servicio. Obviamente hay un firewall que cubre todo este tráfico, en el cual pues obviamente también garantizamos que todo tu tráfico de llamadas vaya seguro, encriptado y demás, ¿no? Y obviamente pues aquí tenemos en esta parte la salida principal con un SIP primario y secundario. Ojo, este servicio no crean que vaya de cajón, sino obviamente si el cliente así lo desea, como les comentaba, en tener este mecanismo de failover ZIP-Trunk, se le puede otorgar. Si no, pues únicamente le entregamos una numeración de IDs de cierto carrier, pero que no va, en caso de que por algún problema, fallo técnico en nuestra salida del carrier, pues se vea ahí por problemas técnicos, vaya, y se caiga, pues ahí la comunicación hacia el exterior, o sea, hacia la calle, hacia la PCTN, pues ahí va a ser nula, ¿de acuerdo? Sin embargo, la comunicación a nivel de extensiones de su central telefónica en la nube, pues va a seguir operando, ¿no? O sea, de manera
normal y localmente. Pero pues ya las llamadas hacia el exterior, ahí sí, en caso de alguna caída y contar nada más con una numeración de un carrier, pues ahí sí va a afectar la operación del cliente en ese aspecto. Pero pues, tiene la ventaja de poder contratar un segundo SIP carrier para tener distintas numeraciones, ¿de acuerdo? Y distintas salidas, obviamente. Y pues aquí la conexión a internet. Esta conexión a internet pues la va a depender, obviamente. Es importante también que todos los usuarios, aquí por ejemplo, en la parte de los usuarios finales, no impacta mucho porque tú en tu móvil o en tu teléfono IP, cuando lo saques fuera de la infraestructura local, con alguna, como es únicamente un flujo de llamada mínimo, estamos hablando que son CAS los que se generan en una llamada, pues no, o sea, no se requiere ni un internet dedicado ni nada, o sea, funciona para un usuario un internet obviamente casero. Pero obviamente, ¿qué va a suceder? Que en ese internet casero empiece el usuario a meter, pues, el Netflix, streaming y obviamente a meter más servicios que va a demandar más flujo en su ancho de banda de su casa, de su red doméstica, pues eso va obviamente a impactar que la llamada, si en sí no hay un flujo para la calidad, o sea, no hay algo que nos dicte que la llamada vaya dedicada, pues todo eso va a impactar obviamente en la calidad de la llamada, sea local o sea hacia el exterior. Ojo, estamos hablando que ya estamos dependiendo totalmente del internet, ¿ok? Entonces, pues bueno, para finalizar, es posible llevar todas estas comunicaciones a los usuarios finales, a las empresas, y podemos entregar desde una solución pues básica hasta algo muy avanzado, donde ya tengamos que tener pues integración con otros sistemas o en sí una central telefónica pues con mismo desarrollo, que el cliente lo vaya solicitando, ¿no? Pues bueno, de mi parte es todo, espero haya sido ahorita muy claro y bueno, espero haya sido entendido ahí la plática, la charla. Pues muchas gracias, adelante, los leo.